Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bendiciones, iglesia, muy buenas noches. Que el Señor, su Hijo y el Espíritu Santo esté con todos ustedes. Amén. Amén. Qué bendición estar aquí nuevamente. Iba a hacer un comentario porque es que definitivamente estamos en un solo espíritu. Cuando yo lloraba ahorita, pero lloraba no era sino de gozo. Porque si yo me hubiese puesto de acuerdo con Leticia para escoger los temas, y los penúltimos temas antes de la alabanza, la adoración, la última, estaban puestos en mi mente, y era lo que yo hablaba con el Señor hoy. Primero, yo no vengo hoy a pedirte, yo vengo a bendecirte, yo vengo a darte gracias por el día maravilloso que nos diste hoy, el alimento, la ropa, el agüita con que nos bañamos, la comida. Pero por encima de esas cosas yo quiero darte gracias por lo que eres, Señor. Y eso se lo decía yo hoy mientras oraba y conversaba con Él en la tarde. Después que tuve una mañanita bien atareada, me recosté a reposar y eso era lo que hablaba. Y el segundo tema que ella coloca, que para mí se ha convertido como el tema, porque es que ha sido así, que se lo debo todo a Él, porque ha sido así. No hay otra explicación desde que estoy en los caminos del Señor. Y cuando llegué aquí escuché una palabra que se ha clavado en mi mente, que dijo la pastora, desde ese primer domingo esa palabra ha estado aquí. No es fácil estar en los caminos del Señor, pero no es fácil porque sean duros. Es fácil porque hay que irse desprendiendo de tan mala costumbre que tenemos encima, que hemos tenido por tanto tiempo, y en la medida que hemos estado caminando en este tiempo aquí en el Señor me he dado cuenta que sí es duro, no difícil, pero para irnos delastrando y esos malos hábitos que tenemos. Por tal motivo le doy gracias al Señor, le doy nuevamente gracias por toda esa oración que hizo mi hermana hermosa, por todos nosotros, y le doy gracias por cada uno de ustedes, por la oportunidad de estar aquí, y de los que están en las redes, mis hermanos, mi familia, amigos y conocidos que tengan la oportunidad de ver y apreciar esto que hacemos, porque lo hacemos con amor, primeramente para Dios y para cada uno de ustedes, y para cada uno de los que tengan la oportunidad de escuchar la palabra de salvación, porque esa es la meta. Darle gracias a Dios no por lo que nos da, sino por lo que Él representa realmente para nosotros, esa esperanza de vida, esa promesa de que tenemos un más allá si seguimos en sus caminos y si estamos en Él. Ese debe ser el principal agradecimiento. Por eso, en este momento, pues nuevamente le doy gracias y pongo en este momento que tome el control de mí, de este nerviosismo que me está tomando como nunca. Pero es que me siento así lleno de gozo porque de verdad me gusta cuando participo, cuando busco de su palabra, cuando aprendo, cuando he escuchado de todas estas enseñanzas, que el Señor cada vez nos está revelando las cosas con más claridad para que entendamos, para que estemos mejor preparados. Y por eso le doy gracias, porque me ha abierto más el entendimiento y el conocimiento para entender con cada detallito la enseñanza del hermano en el ayuno de nacer, y toda la enseñanza de la hermana, la que dio Glorita, la que tuvimos el martes, y todas estas enseñanzas, sin olvidarnos por supuesto la de nuestros líderes principales, que cada vez son mucho más amplias en conocimiento y nos van ampliando esas estacas, como dice el pastor.
A Él sea la gloria y la honra por este día y todos los días que vendrán hasta el momento que estemos con el encuentro con Él. La gloria sea para el Señor. Amén y amén. Bendecido. Muy buenas noches. Bueno, este ha sido un tema que no es más que, es que no hay otro tema, es decir, es el resumen de todo lo que estamos hablando y por eso cada tema parece que viene seguido de otro y no podemos perdernos un capítulo porque nos perdemos la pista de la película, ¿verdad? Hermoso fue la manera en que la hermana dio su enseñanza cuando el Señor estaba hablando y vengan que están sequitos, que yo les quito, que les pongo el agua, que nos estaba explicando el Señor esa noche ahí tan agradable y entonces yo me gozaba porque decía, porque esa es la forma de estar ahí. Y entonces, bueno, voy a dar un pequeño inicio para ingresar de una vez en el tema que nos invitó hoy a estar aquí, que nos invitó el Señor a venir a escuchar de Él. Entonces doy inicio, permiso. Este es un tipo de introducción que a mis hijas y a mi esposa les gusta mucho. Dios a lo largo de la historia siempre ha derramado sus bendiciones en un lugar específico. Por lo tanto, para recibir sus bendiciones, nosotros debemos estar en el lugar indicado. No podemos estar fuera de ese lugar porque si no, no lo recibimos. El punto es claro. De la misma manera que lo hizo en otros tiempos, hoy ha puesto sus bendiciones para nosotros y para todo aquel que quiera recibir estas bendiciones en un lugar específico. ¿Y saben cuál es ese lugar? En Cristo. Por ende, nuestra lección en esta noche se titula ¿qué estoy haciendo para estar en Cristo Jesús? ¿Cómo me estoy portando para estar en Cristo Jesús? Y los invito en Efesios 2:1-3 y les leo así la palabra en el nombre del Señor. Tomé la Biblia, la NTV, la Nueva Tradición Viviente. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que a todos los demás. En ese tiempo atrás, que ya pasó, que ya no es porque ya hemos cambiado, porque el Señor nos dio la oportunidad de estar junto a Él, con Él, en Él, como muchas veces nos lo ha repetido la palabra del pastor, con Él, para Él y en Él. Ya eso tiene que haber quedado atrás. Aquí hice unas preguntas, ¿no? ¿Ya le has puesto a Jesús que entre en tu vida? ¿Ya le has permitido realmente a Jesús que esté dentro de ti? ¿Ya te has puesto, has aclarado tus deudas, tus rencores y tu odio con otras personas? ¿Has recibido perdón por tus pecados y tienes paz con Dios? ¿Sientes verdaderamente eso en tu corazón? Una carga ha sido quitada de ti, te sientes ligero y listo para una vida que tiene valor en Cristo Jesús. Ese es el valor más grande que podemos nosotros como cristianos aspirar, estar en Cristo Jesús. Y luego viene una explicación por qué es en Cristo Jesús y no con Cristo. En estos versículos que les acabo de leer, podemos ver en la enorme misericordia de Dios al habernos salvado de las circunstancias aparentemente imposibles, que nosotros mismos, cuando estábamos en los caminos, que veíamos a otras personas que estaban parecidos a nosotros, porque nosotros no éramos como aquellos, pero aquellos que estaban en la bebida, en el mal andar, decían, ese no lo salva a nadie. Pero ahí es donde el Señor se afinca, ahí es donde el Señor es poderoso y da demostraciones impresionantes, que a ese, al que todo el mundo señala que no tiene salvación, en Él es que se demuestra su gloria. Y es cuando rápidamente muchos se sorprenden a ver los cambios, como en mí.
cuando muchos decían que yo era el loco de la casa porque era el del bochinche, porque era el de todas las cosas, y sin embargo ahora muchos inclusive de mi familia no han aceptado que haya cambiado de tal manera. No lo han aceptado todavía porque todavía viven con el pasado, cosa que después que crucé el río se quedó todo eso atrás. Amén. Pero no somos solo salvados de nuestros pecados, sino que también de la influencia de las potestades espirituales que hacen que la gente actúe de manera que están fuera de control. Hay muchas veces que no tenemos explicación por qué actuamos de esa manera. No tenemos explicación por qué inclusive a veces la gente que está en el camino del Señor vuelve y cae peor de como antes estaba. Y es que ya sabemos contra quién estamos peleando, contra el enemigo ese que tiene un poder que nosotros se lo damos, porque si seguimos en los pies del Señor Él no nos toca, pero cuando le abrimos las puertas ya Él nos lleva y nos arrastra y nos lleva como río crecido, nos lleva más al fondo de lo que antes estábamos. Este pasaje también nos revela lo que debe ser nuestra vida como cristianos. Olvidarnos de eso, como le decía. Por experiencia, sabemos que todavía estamos atados por nuestra propia naturaleza a la forma en la que pensamos, a la forma en que reaccionamos ante ciertas personas y situaciones, a la forma en cómo reaccionamos cuando nuestros sentimientos suben y bajan de acuerdo a nuestro estado de ánimo, y cuando nos encontramos en momentos en que no podemos detenernos a hacer algo malo, que sabiendo que es malo lo hacemos, porque todavía hay carne dentro de nosotros, todavía está ese ser humano contaminado, queda todavía, y por eso muchas veces cuando escuchamos prédica, cuando la pastora habla de que mucha gente toma para sí algo que está llegando una palabra, es porque eso que está allá adentro le carcome, porque como es la palabra que le está llegando directamente del Señor, porque esto no lo estoy diciendo yo, porque esto no lo inventé yo, esto está tomado de estudio de la palabra y de todos sus versículos, entonces es el Señor que está trayendo este mensaje, y algunos lo toma para sí como que es que yo se lo estoy diciendo, y ese estado pecaminoso entonces es el que lo hace actuar, o cuando alteramos nuestra forma de ser ante cualquier circunstancia simple, inclusive en la calle, en la casa, es porque todavía dentro de nosotros está ese ser contaminado. ¿Qué es lo que está logrando el Señor? Que nos va transformando, que no va a ser de la noche a la mañana, lleva tiempo, pero creo que ha avanzado bastante, por lo menos en lo que es a Martín Campos, creo que ha hecho bastante. A menudo podemos encontrar que seguimos haciendo la voluntad de los deseos de la carne, y solo nos damos cuenta hasta que después de haberlo cometido. Es lo que yo una oportunidad lo dije, creo que también aquí en este lugar hermoso, de esos pecados que cometemos habitualmente, que nos parecen costumbre y lo parece normal, pero que son pecados. Esa mentira que decimos sin querer, pero es mentira. Es poquita, pero es mentira, porque para la mentira no hay una medida, o es mentira o no es mentira. Y el Señor lo tiene de esa forma, esa es la medida que Él tiene, o es verdad o es mentira, no es blanca, no es verde, no es rosada. Entonces nosotros, sin darnos cuenta, seguimos cayendo muchas veces, y yo me he dado cuenta, y lo he hecho con otras personas en mi casa. Mira, te digo que me hago una introspectiva, me hago así, me reviso a cada momento. En estos días le dije a mi esposa, porque estaba haciendo cosas indebidas por las redes, con mi familia, sobre todo es por la cuestión de la familia, que uno todavía sigue contaminado, porque la familia no entiende, de esos memes y esas cosas que se pasan jocosas, pero que eso no es de Dios, porque no está reflejando lo que yo estoy profesando. Y se lo dije a mi esposa, ya mi esposa había hablado conmigo al respecto, y le pedí al Señor que iba a hacer un ayuno de aquí todo lo que queda del año, y después todo lo que quede de vida, de no enviar nunca más un comentario con doble sentido, ningún meme de ese tipo grosero, porque en el fondo trae una cosa grosera, inclusive de no meterme en comentarios de la política por medio de las redes. Es decir, le pedí un ayuno al Señor, dame la fortaleza, porque muchas veces nosotros en todas las cosas lo que también nos falta es disciplina para hacer las cosas, y le pedí también eso, que me dé la fortaleza de tener más disciplina
de levantarme a hacerlo, del versículo de luego salir a caminar en las mañanas por cuestiones de salud, porque eso de caminar nos ayuda a liberar y entonces nos abre más la mente, pensamos y vamos a orar y toda la cantidad de cosas, porque sí hay todo el tiempo en el día para hacer las cosas, solo que por falta de disciplina no lo hacemos. Somos disciplinados, o más bien obligados en nuestros empleos a así ser, pero luego con lo demás dejamos de ser disciplinados. Y eso es lo que nos pasa con lo del Señor. Como les decía, bueno, luego que cometemos el error, el pecado, la mentira, es que nos damos cuenta. Sin embargo, la diferencia ahora es que así no es como queremos ser, como les estoy diciendo. Es decir, ya me siento mal, ya no quiero volver a hacer eso, ya no quiero tomar el camino correcto. Quiero irme desprendiendo de las cosas que me siguen contaminando. Y eso es lo que he hecho esta semana y lo he estado haciendo y me he sentido muy bien, de verdad. He estado ahí, no Señor, no te voy a... Y me peleo conmigo mismo por eso, de verdad, y se lo hice saber a ella, que hay que buscar esa disciplina en el Señor. Dame disciplina, ayúdame a tener disciplina. Más adelante, si Dios ha elegido poner su amor sobre nosotros, rescatándonos de nuestra manera de vivir, entonces seguramente también tiene planes mucho más grandes que el perdón de los pecados. Él no nos hizo a nosotros sin propósitos en esta vida. Todos los que fuimos llamados y que estamos aquí escogidos y que estamos aquí escuchando, tenemos un propósito para Él y eso se va a cumplir. Él puso toda la creación, pero nosotros que estamos aquí tenemos un propósito para Él. Y podemos ver más adelante, como le decía, en Efesios 2, 8, 9, podemos leer la palabra que dice así: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. La salvación es gracias a Dios y esa es la gracia que le tenemos que dar todos los días por esa salvación, por esa promesa de vida eterna. Una vida cristiana es una guerra contra el pecado y contra Satanás, una guerra en la que debemos vencer así como lo hizo Jesús. Ya Él venció al mundo, ya nos lo dijo una vez en la palabra: yo he vencido al mundo, pero está en nosotros mantenernos firmes en eso, porque todavía tenemos teniendo la oferta del mundo, de las cosas fáciles, de las cosas hermosas y sabrosas y pecaminosas. Hoy veíamos, por cierto, yo le decía a Verónica, mira lo que están ofreciendo aquí, que ayuda a limpiar los colesterol, ayuda a limpiar las arterias, y eran unos chicharrones con limón, una cuestión de esa. Y esa es la forma en que te lo ofrecen. Y saben que somos débiles ante eso porque en algún momento lo disfrutamos comiéndolo y nos hartamos de eso, después amanecíamos hinchados y no sabemos de qué. Él venció sobre el pecado por haber sido obediente a la voz de su Padre durante toda su vida. Ese es un detallito importante. Él no hizo nada que no viniera de lo que su Padre le enseñó. Él no hizo nada aparte, ningún comentario. Él fue a llevar en su ministerio lo que su Padre le ordenó. Y luego consiguió su victoria final sobre Satanás al ser crucificado en el madero, en el Calvario. Y entonces para nosotros, ¿qué es gracia? Gracia es cuando Dios te da lo que necesitas, no lo que te mereces. Porque si fuera por lo que mereciéramos, no tenemos nada por pecadores. Si estuviésemos todavía viviendo por la ley, ninguno estuviese salvo. Estuviésemos fritos. Pero el Señor, por su gracia, nos dio lo que no nos merecíamos. La gracia es cuando Dios dice: voy a tomar tu problema y voy a hacer que sea mi problema. Y cuando entendamos eso, yo tengo que salir confiado por esa puerta de que el Señor tiene todos esos detalles, todo lo que he puesto en sus manos. Ya yo me he descargado todo y el Señor me prometió que Él se va a encargar de eso. Yo lo que tengo que hacerle fiel a Él. Pero tengo que estar convencido, y por eso estoy convencido cada día,
Por eso tomo cada vez menos pastillas. Ya no me tomo 2, me tomo una sola. Y tomo más jugo natural o como más cosas naturales porque estoy convencido que el Señor me dijo que de esa manera voy a estar más sano. Porque yo creo en Él, confío en Él y no tengo en otra cosa que pensar. La gracia es las riquezas que Dios te ha dado por medio de Cristo. En otras palabras, nosotros no podemos ganarnos el camino al cielo, sino por la gracia del Señor. No podemos pagar nuestra entrada al cielo, no hay dinero suficiente. Todo eso que creen que tienen esas grandes riquezas y van a ser salvos por eso y confían en sus guardaespaldas y en los vidrios templados y blindados y de la noche a la mañana se pierden o terminan metidos en una cárcel y quedan peor porque estaban acostumbrados a vivir muy bien. Es solo un regalo que el Señor nos ha dado. La salvación comenzó con Dios en la eternidad pasada. El apóstol Pablo dice en Efesios 1:4 que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables. Es una condición bien importante que hay que tener en cuenta. Por eso es que cada día tenemos que ir buscando esa semejanza más al andar de Jesús. Procurar de escuchar en la palabra cómo era Jesús y procurar de ser más como Él, estar en Él. La salvación es la obra de Dios. Nuestra salvación es por gracia y no por ninguna buena obra que hayamos hecho o vayamos a hacer. Así que olvidémonos eso que hice la obra buena del día, que pasé a la viejita, que le di y me tomé la foto que le estaba dando comida al pobre o al necesitado y después publico 200,000 likes porque la gente le dio que le gustaba y ahora era la comida. No es dada solo por la gracia de Dios, por su favor inmerecido. El Padre, fíjense que esto es de alguna manera así como irónico, ¿no? Lo que voy a decir aquí. El Señor no mandó a Jesucristo a la tierra por nuestros pecados, porque aquí estaban suplicando por eso. Porque si hubiese sido, no hubiese venido nunca Jesús, porque la gente lo que estaba era en pecado todo el tiempo, no estaba pendiente de salvación. Lo cambiaron a él por ídolos, por imágenes, por una cantidad de cosas. El Padre no mandó a nuestro Señor Jesucristo a morir por nuestro pecado, porque nosotros no dejábamos de rogarle que lo hiciera. Es decir, nosotros nunca estuvimos, digo nosotros, el hombre en general. El hombre lo que estaba era pendiente del pecado, de hacerse rico y de hacerse daño entre ellos, y por eso todas las guerras que han habido en todo el tiempo. Todo lo que el hombre últimamente ha inventado, más que provecho ha sido es para eliminar al otro. Si no, le recomiendo, no como recomendación sana, sino así para que vean un poquitico una oportunidad. Tuve ver una revista que se llama Armas, y así como las mujeres ven el catálogo de esta marca conocida de perfumes o de cuestiones para maquillarse, que te dicen a la mujer, no, te vas a ver más bonita, con esto te resaltan los labios. En esa revista, dije el nombre de la revista, perdón, esa revista que es especializada en armas, ella hace los comentarios de las armas que ofrecen, de los cañones y todo lo que ofrecen, las balas, y le dicen a usted ahí, con esto puedes eliminar a tantas personas en una ráfaga, con eso puedes matar a tantos enemigos en una ráfaga, con esto puedes matar a otro. Si estás incitando de alguna manera que con esto tú puedes exterminar a otras personas. Es impresionante cómo el hombre lo que crea normalmente en la tecnología de ese género es para destruir al ser humano y a la naturaleza plena, porque es lo que estamos viendo. Si alguien te diera un regalo, ¿qué le respondería? Le diría, ay, qué amable, ¿cuánto te costó eso para pagártelo? No, ¿verdad? Por lo menos, gracias. Y es lo que tenemos que ser nosotros, agradecidos siempre, eternamente por el Señor, por este día, por este momento, por esa palabra, por este manual de vida, por esa esperanza de vida. La respuesta adecuada es decir gracias. Sin embargo, muchos cristianos, aún después de haber recibido el regalo de la salvación, sienten a veces que deben hacer algo
que los acerque a Dios. Sí, no están convencidos realmente que el Señor te dio eso en amor, por su amor infinito a ti, sino que tú tienes que pagar o condicionar ese regalo que te dio el Señor a través de una recompensa monetaria o a través de una obra, precisamente como les decía anterior, para que sigas pareciendo que tú eres bueno delante del Señor. Debido a que nuestra salvación es un regalo, debemos responder con gratitud, alabanza y alegría. La salvación es obra de Dios, nada más. En uno de estos países asiáticos, uno de los más poblados, que ya sabemos que lo hemos comentado muchas veces, en la India, donde la religión en masas y muchos de estos seguidores, para quedar bien con sus dioses, hacen de verdad sacrificios que no todo el tiempo lo vemos en las redes, sin embargo hay unas más crudas, que se arrastran, que se ponen a dar en sus cuerpos, se ponen cadenas, haciendo sacrificios de alguna manera para agradar a sus dioses. Y están haciendo todo eso como sacrificio, como para quedar bien con el Señor, para hacer la obra buena, para que les pueda permitir el ascenso a estar con ellos, ¿no? Los árabes, en la parte media de los países árabes también, ellos tienen una famosa guerra santa y son condicionados, aunque muchas veces malsanamente, crían a los niños con una idea, sobre todo a los varones, que si ellos mueren en esa guerra santa van a subir más rápido al cielo y a los hombres van a ser recibidos por un poco de vírgenes que los van a estar atendiendo todo el tiempo. Y por eso mucho del terrorismo es una desviación real, porque tal como tal el Corán no implica eso de matar gente, sino que los fanáticos religiosos dentro de la isma hacen esa cuestión de que ellos tienen que sacrificarse para llegar más rápido a estar con su Dios, con lo que ellos creen que es la salvación para ellos. Y aquí en América, ¿qué es lo que vemos? Personas arrastrándose en las carreteras. Otra vez vi en Cuba gente, iba un señor pagando una penitencia por toda una carretera, dando vueltas así como un tronco. En México van arrodillados y caminan no sé cuántas, y se flagelan, se dan golpes en la espalda y hacen una cantidad de cosas que el Señor no quiere nada de eso. Ya eso está superado. Dios quiere salvarnos. Jesucristo quiere salvarnos de nuestras heridas, de nuestros hábitos y nuestros complejos. Él quiere salvarnos para su propósito. Él quiere que seamos salvos para su propósito y su gracia. Pero tenemos que dejar de intentarlo por nosotros mismos y tenemos que relajarnos. Necesitamos calmarnos, tener paciencia en el Señor. Tenemos que dejar que Dios sea Dios. No apurar las cosas, porque ya hemos visto también ejemplos en la Biblia cuando algunos hombres que han recibido promesa de Dios se han querido adelantar a lo que Dios le ha prometido, inclusive el ejemplo más, el de Abraham con su mujer y su criada. Necesitamos llegar cada uno individualmente a la fe, y esto es bien claro, y eso lo hablaba yo con mi esposa así: cada quien es responsable de sí delante de Dios. Cada uno yo puedo pedirle por ustedes, por mi esposa, por mis hijas, pero tienes que estar convencido de que tienes que ser tú el que tienes que buscar del Señor. Cada persona tiene que ir a Cristo por sí misma. Nosotros como pecadores debemos aceptar el perdón de Cristo por nosotros mismos. Yo no puedo pedir por el perdón si tú no lo aceptas. Yo puedo estar orando por ti todo un mes, un año, pero si tú no cambias, si tú no lo aceptas, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada. Nadie más puede salvarnos. En Gálatas 2:20 dice la palabra: mi antiguo yo crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y también podemos ver en Romanos 6:6 algo similar, que dice: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo
para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida y ya no somos esclavos del pecado. Por eso es que cada uno de nosotros es responsable de cada uno de nosotros, porque ya por esto el Señor hizo el sacrificio por nosotros, por el pecado. Y si seguimos pecando ya es culpa nuestra, ya no es culpa del diablo. El diablo solamente está ahí pendiente de que se resbale, de que haga las cosas malas, para seguirle poniendo trampitas y siga cayendo. De esta manera, el Espíritu Santo nos da poder para seguir los pasos de Jesús, perder nuestra propia vida y a cambio ganarla de Él. Ya nuestra voluntad no debe existir, nuestra vida es la voluntad de Dios la que debe tomar nuestros pasos. Por supuesto, debemos hacer nuestras labores cotidianas, pero todo siempre bajo la dirección del Señor, guiados por el Espíritu Santo. Este es el poder que debemos buscar para llegar a ser victoriosos. Este es el poder que Jesús prometió a los discípulos antes de ascender al cielo, y lo mejor es que está hoy al alcance de todos los que buscan ser libres de sí mismos y vivir una vida totalmente para agradar al Señor. Lo hemos estado repitiendo toda esta semana, es decir, nosotros hemos recibido un poder maravilloso que es el Espíritu Santo, que es esa promesa que nos dejó Jesús, pero debemos mantenernos en los caminos de Él para que ese Espíritu Santo se mantenga con nosotros, porque llega un momento que lo contristamos y ya no puede estar más con nosotros porque no estamos haciendo la obra, no estamos haciendo lo que nos pide el Señor. Para poder crecer como cristianos necesitamos alimento. Y ese alimento, ¿dónde lo encontramos? Ese lo encontramos a través de leer la Biblia. Esa es la forma como el Señor se comunica con nosotros primeramente, a través de su palabra. Nuestra guía para vivir la vida y orando sobre nuestra propia necesidad de crecer para ser más como Jesús, como le decía al principio. Nuestra meta es caminar en lo más posible parecido a Jesús. Procurar inclusive que nuestro hablar sea como el hablar de Jesús, porque en estos días escuchábamos mi esposa y yo a una mujer que cantaba y predicaba, pero pegaba muchos gritos. Yo decía, pero es que yo no creo que Jesús hablara de esa forma con la gente. Más bien, los comentarios del hombre, es un hombre apacible, un hombre manso, un hombre, porque con eso lo que hacía era espantar a la gente. Cuando nosotros vamos con esa actitud a llevarle la palabra a otro, lo que hacemos es que espantamos a la gente porque dice, mira este agresivo cómo viene, mira este todo, quién sabe qué problemas tendrá, y viene con esa actitud a traernos la palabra. Y entonces yo me imagino, ¿no?, que Jesús en su momento era un hombre muy pausado, muy calmado, muy apacible. En cualquiera de los casos necesitamos la ayuda y la guía del Espíritu Santo. Él, el Espíritu Santo, inspiró a los que escribieron los libros de la Biblia, tal como lo hicieron. Y Él es el que nos ayuda a interpretarla de la misma manera, como el Espíritu quiere que lo recibamos, cada uno de nosotros. Sin embargo, también necesitamos encontrarnos con gente que esté viviendo una vida victoriosa en la medida que lo entienda. Ese es el caso, estamos hablando de los hermanos y de los testimonios que tenemos que estar dando continuamente de lo que el Señor está haciendo con cada uno de nosotros. Uno de los ejemplos es nuestra pastora, cada vez que nos habla de los testimonios que nos da, de su confianza plena en que el Señor es quien le provee, quien le suministra, quien la atiende. Yo puedo dar testimonio también porque hasta ahora el Señor es quien me sustenta. A mí, a mi esposa, a mi familia, a mi hija, gracias a su trabajo, pero eso es por medio de que el Señor ha sido misericordioso y ha dado esa bendición y ha hecho el trabajo bien. Porque una cosa también es que el Señor te puede suministrar, pero si tú malversas, si tú acabas con esa bendición, y lo digo por mi triste país, en las circunstancias actuales, era un país bendecido en todo, sí, todo se desbordaba, en todos los aspectos, todo había de más. El agua, la luz, el petróleo, todo había de más, pero ya no lo hay, porque todo lo derrocharon, todo lo botaron, todo fue desperdiciado, entonces toda esa bendición se acabó. Ahora todo hay que estar
la gente matándose ya por comida, no puede voltearse un camión porque no les importa si el chofer se está muriendo y están saqueando los camiones de lo que sea. Es impresionante cómo se matan en la calle al lado de los botaderos de los desechos de los restaurantes, que son de los que pueden ir a los restaurantes, que son los que pertenecen al gobierno, que son los que pueden pagar esas grandes sumas, y ver gente de todos los niveles. Y yo viví eso hace muchos años, cuando me mudé de la capital de Caracas a la ciudad donde conocí luego a mi esposa, de Caracas a Puerto La Cruz, donde comenzó una revuelta con los niños en la calle, los famosos huele pega, y tomaron la Plaza Venezuela y un famoso bulevar en Caracas que se llama el Bulevar de Sabana Grande, que era un sitio por excelencia para pasar la noche, los mejores cafés al estilo francés y tal, una cantidad de cosas, pero ya después no se pudo porque los niños atacaban, drogados con el pegamento que olían, y fue una plaga. Y yo me vine, ya no se podía estar, de verdad que en aquel entonces, hace muchos años, por lo menos más de 30 años, resulta que cuando estoy en Puerto La Cruz, que es una zona turística, que hay muchos restaurantes, cuando llegué, en el primer año, se veían los perros que eran los que procuraban romper las bolsas. Al año siguiente, ya los perros se peleaban con los niños, y mayores de, cuando mucho, 8, 9 años, peleándose con los perros por las bolsas del que sacaban. Ya después los perros tuvieron que irse por otro lado porque eran los niños que estaban peleándose. Ahora es toda la familia, ahora gente entre ellos matándose por eso, y eso es motivo y eso es producto de eso. Es decir, Venezuela estuvo desbordada y nosotros hemos estado desbordados de bendiciones, y cuando malversamos esas bendiciones llega un momento que esa copa se cierra, como hablamos de la copa en estos días, cuando decía David que mi copa se desborda de bendiciones, debo compartirla, no debo malversar esa copa, porque después puede venir la copa de la ira y es peor que todo. Una vida cristiana superficial y vacía no es el propósito para los seguidores de Jesús, sino que Dios ha establecido una carrera con meta a alcanzar para cada creyente. Uno de corazón hace la voluntad de Dios. No es que como creyentes podamos nosotros mismos tener la capacidad de hacernos puros, pues esta es una condición que ya nos fue dada al hacernos hijos de Dios Padre. Porque Él es puro, estamos llamados a ser puros. No nos hacemos ni no nos podemos hacer puros por nosotros mismos. Él es el que nos va perfeccionando, Él es el que nos va transformando en el tiempo, y nosotros nos vamos dando cuenta. Si no, hagan una prueba y dejen de comer grasa por un mes. Grasa, literalmente cualquier aceite o grasa, y después del mes prueben algo con grasa para que vean cómo el cuerpo lo rechaza. De esa misma manera, guardando el respeto y la distancia, de purificándonos, cuando empezamos a estar en los caminos del Señor y buscamos lo más posible de atender a la palabra, ya cualquier cosa que sabemos que sea malo, no lo hacemos, porque sabe que eso va en contra de los principios que estamos recibiendo aquí, de lo que profesamos, de lo que queremos ser testimonio de verdad, porque todos somos testimonios para que los otros tengan la oportunidad de venir, dentro de nuestra familia, dentro de nuestros allegados, conocidos y ajenos, porque para mí, mi familia aquí son ustedes, mi esposa, mi hija y ustedes, y los demás han sido conocidos, y sin embargo, ya he tenido relaciones con mucha gente que habla conmigo, que habla con nosotros, y dice, no, pero es que con ustedes se habla diferente, con ustedes, ustedes son venezolanos, o usted es venezolano, porque ya me lo han dicho varias veces. Y entonces, hoy inclusive con el profesor que me daba las clases, le hablaba y le comentaba del parecido de las personas que están ahí por estar, más o menos le dice una enseñanza de esto, pero sin decirle que de la gente que va a recibir ese documento de la licencia, pero solamente ponen una huella y se van. Es decir, están ahí, pero no están, no reciben la instrucción. Igualitos salen después, cuando le entregan el documento salen con la mente en blanco, es decir, nunca estuvieron ahí presentes, nunca estuvieron en el lugar, solamente que pasaron, no recibieron la instrucción, y muchas veces dentro de la iglesia vemos eso también. Entonces, ¿qué significa estar en Cristo? Y entonces Gálatas 3, 26, 28 nos dice la palabra así: pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo.
Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si pusieran ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que procurar ser, uno en Cristo Jesús, en Él, no con Él. Y yo le hacía un comentario a mi esposa también con respecto a este pasaje, sobre todo esta parte del versículo 28 de Gálatas 3, que es uno de los que están utilizando estos movimientos desviados sexualmente. Tampoco voy a decir nombre por si acaso, pero ya sabemos a quién me refiero. Cuando él dice aquí, la palabra dice, ya no hay judío ni gentil, ni esclavo, ni hombre ni mujer. Entonces, ellos toman esa referencia como que el Señor, no había ni hombre ni mujer, era una sola cosa. Yo puedo ser hombre o puedo ser mujer, indiferentemente. Yo le han tergiversado el sentido a este versículo de la Biblia. Creo que tengo esa parte, lo vi en una noticia donde ellos se aferraban a ese versículo dándole una interpretación totalmente desviada a lo que se refería aquí el Señor. Pablo está hablando con los cristianos de Galacia, recordándoles de su nueva identidad por cuanto colocaron su fe en Cristo Jesús, así como nosotros pusimos nuestra fe en Cristo Jesús. Ser bautizados en Cristo significa que fueron identificados con Cristo, habiendo abandonado sus antiguas vidas de pecado y abrazando totalmente la vida nueva en Cristo, como hemos hecho todos nosotros desde el momento que aceptamos. En Marcos 8:34 nos dice la palabra. Entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Tomar su cruz, nos dice el Señor. Tomemos nuestro compromiso con Él, de estar con Él siempre, todos los días, a toda hora, en todo momento. Y en Lucas 9:23 nos dice la palabra, entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Amén. Cuando respondemos al llamado del Espíritu Santo, Él nos bautiza en la familia de Dios. Y ese es lo importante, que entendamos esto, que a veces no nos apropiamos de la palabra porque no leemos la palabra bien. Gálatas 3:26 nos recuerda que nuestra identidad no cambia con nuestras circunstancias, y nuestra fe no es circunstancial, ni se tambalea con nuestra confianza, no oscila con nuestros éxitos, ni flaquea con nuestro fracaso. Siempre arriba o abajo, si tenemos fe en el Señor, hay que mantener esa fe. No hay motivo de temer, porque entonces dudamos y no creemos en lo que estamos aparentemente profesando. Nuestra identidad está establecida por la fe. Nuestro nombre está anclado, está aferrado en Cristo. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, así le dijo. No necesitamos una etiqueta de nuestro nombre sujeta en el pecho para recordar quiénes somos. Nuestro andar, nuestra forma de vivir tiene que demostrarlo. Nosotros somos en Cristo Jesús. Vida nueva, persona nueva, criatura nueva, hombre nuevo. Pase lo que pase, y ahorita todavía estamos en los tiempos fáciles, en los tiempos difíciles, eso tiene que estar más aferrado aún, porque si tenemos la oportunidad en el nombre del Señor de esa ida temprana con Él, y pobre del que se quede, va a tener que luchar con eso de asentir, de decir sí, yo estoy en Cristo Jesús, le va a ser más difícil aún. Nosotros aún tenemos la oportunidad de que no tenemos persecución, entre comillas, por lo menos aquí todavía no la hay, en otros países ya se está dando. Nosotros tenemos un Salvador quien fue atado al madero para declarar de quiénes somos. No nos contentemos con una fe débil, sino pidamos, como los apóstoles, que la aumenten. Por débil que sea nuestra fe,
Si es verdadera fe en Cristo, llegaremos al cielo al fin, como nos decía la hermana Ana Rocío. Nuestra fe es la que nos va a llevar a donde el Señor quiere que estemos, con Él. Es nuestra fe, no nada más, cero obras, cero riqueza, cero portarse bien en el Señor, hacer lo que el Señor quiere. Y debido al gran sacrificio de Cristo y al gran amor de Dios, lo vemos en Juan 3:16, se nos ha dado el mejor nombre de todos. Somos suyos, indiscutiblemente y para siempre suyos. Qué promesa tan hermosa, yo digo, qué cobertura tan hermosa tenemos desde ese momento que recibimos al Señor y de todo el sacrificio que hizo Jesús. Y somos de Él, eso lo tenemos que entender. Nuestro Padre, no lo dicen los niños de papá y mamá, como decimos allá, cuando el papá tiene mucho dinero. Tú no sabes quién es mi papá, que tiene todos los reales del mundo. Así deberíamos decir nosotros. Tú no sabes quién es mi papá, Dios es mi Padre. Así se lo dije yo a un señor que me vendió una lotería aquí. Y no, pero para que ganes todo el dinero de... Y no, eso no es nada con lo que tengo yo guardado allá en el cielo, el Señor. No, pero tú, claro, allá tengo todo. De hecho, a reír. En Gálatas 3:27, como ya leímos, las escrituras son muy claras en cuanto a que el factor determinante para que uno sea o no cristiano es la presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Qué es lo que hace a un cristiano? Es ser habitado por el Espíritu Santo. Yo creo que eso es pieza clave. Claramente, el bautismo que hablan en 1 Corintios 12:13 y en Gálatas 3:27 no es el bautismo de agua en absoluto. Ya la pastora nos habló de eso aquí en una enseñanza un domingo. Es el bautismo del Espíritu Santo por el cual somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa y somos hechos parte del cuerpo de Cristo mientras su Espíritu Santo mora en nosotros. Porque hay una discusión entre la importancia de uno y el otro, porque se habla mucho del Espíritu, del bautismo de agua y el bautismo del Espíritu. La presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros es lo que nos bautiza en el cuerpo de Cristo, como se ve claramente en 1 Corintios 12:13, y lo dejo para que lo lean, ya se lo saben. Juan, el Bautista, lo dijo. Él profetizó que mientras él fue enviado a bautizar con agua, él fue claro, vengan y arrepiéntanse, pero ¿quién es el que lo va a bautizar en el Espíritu Santo? Jesús era el que bautizaría con el Espíritu Santo, que es el bautizo que tiene el poder, que es el poder que nos da el Espíritu Santo. En Juan 1:33-34, para que lo tengan también por ahí. Entonces Gálatas 3:27 no se refiere al bautismo de agua en absoluto. El bautismo en agua es un símbolo de lo que se logra cuando somos bautizados en un solo cuerpo por un solo espíritu. El bautismo del Espíritu Santo es lo que importa. Cuando recibimos la presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros, como lo prometió Cristo, es cuando nos convertimos en parte del cuerpo de Cristo o somos bautizados por Cristo. Cuando aceptamos todo lo que el Señor ha vivido por nosotros, todo lo que hizo Él en nosotros en su ministerio, hasta su muerte, su resurrección y estar allá sentado. Todo, cuando reconocemos eso, estamos bautizados en Cristo Jesús. Si Cristo murió por todos nosotros y nos salvó a todos por igual, ¿por qué decir que un grupo tiene más trascendencia y privilegio que nosotros? Esto más que todo hablando de los casos de las iglesias, donde también ese tema lo hemos hablado, de las mujeres que pueden o no pueden llevar, hacer la prédica o llevar la palabra. Si en la vida diaria, la nueva vida en Cristo se manifiesta abiertamente en la comunión de la iglesia, entonces si un gentil es capaz de ejercer libremente el liderazgo espiritual en la iglesia como un judío o un esclavo tan libremente como un ciudadano libre, ¿por qué no una mujer tanto como un hombre? El sacerdocio del creyente es universal.
¿O es que las mujeres solo poseen medio sacerdocio? ¿O son medio cristianas? Y por lo tanto solo el hombre tiene derecho a ejercer plenamente la autoridad dada por Dios a los creyentes. Si fuera ese el caso, entonces la libertad en Cristo y la salvación sería parcial, no total, pues todo se aplicaría plenitud a los hombres. La expiación, en resumen, no valdría lo mismo para todos. Es decir, habría algo malo aquí que no está funcionando, porque esto fue hecho para todos. La expiación del Cordero fue para todos, no hubo excepción, y lo dice la palabra. Entonces las mujeres igual tienen el mismo derecho que los hombres a llevar la palabra, como se dice. Entonces hay una como se dice, una interpretación defectuosa en ese pasaje que sucede en otras iglesias, no en esta. En segundo lugar y más profundo es el mensaje de Gálatas 3, que también implica que los cristianos buscan acabar con las distinciones raciales y entre judíos y gentiles, de clase entre esclavos y libres, y de género entre hombre y mujer. Como le digo, esa es la parte donde esta gente quiere malinterpretar de que lo del género inclusivo o no inclusivo tiene que ver con ese versículo de Gálatas 3:20, en Gálatas 3, perdón. Dicho de otra manera, la salvación en Cristo redime en el orden original en la creación. En otras palabras, Gálatas 3:28 se fortalece y obtiene su significado real a través de Génesis 1:2. La redención en Cristo deshace el pecado introducido en Génesis 3, lo que hizo Adán y Eva, para que los cristianos puedan vivir como Génesis 1:2 de nuevo. Todo esto que hizo el Señor es para lo que manejó el Señor para que pudiéramos estar nuevamente con la promesa de estar en lo que Él creó, porque Él no iba a perder esa hermosa creación, porque Él quiere y ama y protege a su creación. Y buscó de una manera de que fuese así. Dice en 1 Corintios 12:13, entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles, algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu, y todos compartimos el mismo espíritu. Todos somos iguales delante de Dios, todos tenemos los mismos derechos en el momento en que lo recibimos y andamos en sus caminos. Estar en Cristo significa que hemos aceptado su sacrificio como pago por nuestro propio pecado. Usando aquí unos términos más cercanos a la actualidad, nuestros antecedentes penales, por decirlo de alguna manera, nuestros antecedentes pecaminosos, contienen cada pensamiento pecaminoso, actitud o acción que alguna vez hayamos cometido. Nos tenemos esa hoja de vida ahí, pero ya eso fue eliminado del momento que aceptamos andar bien en los caminos del Señor. Ninguna cantidad de autolimpieza puede hacernos lo suficientemente puro para merecer el perdón y una relación con un Dios santo. Romanos 3, 10, 12 es el versículo. La Biblia dice que en nuestra condición natural pecaminosa somos enemigos de Dios. Nosotros actualmente, el Señor ve en nosotros el rostro de su Hijo, porque aún no hemos sido redimidos. Todavía estamos bajo la protección del que está a la diestra del Padre, que es el que aboga por nosotros, porque Él hizo ese sacrificio enorme por nosotros. Es el que aboga por nosotros a la diestra del Padre. Cuando aceptamos su sacrificio a favor nuestro, Él cambia las cuentas por nosotros. Es lo que le estoy diciendo. Él intercambia nuestra lista de pecados por su perfecto estado de cuenta, que es totalmente agradable a Dios. El Señor acepta nuestra presencia, pero por la imagen que todavía tenemos del Hijo, hasta el momento en que seamos redimidos, hasta que subamos a la presencia del Señor. Para entrar en la presencia de un Dios santo debemos estar escondidos en la justicia de Cristo. ¿Cuál es la diferencia de estar con Cristo y estar en Cristo? Yo me fui aquí rapidito al momento de Noé, cuando el Señor le da el mensaje para construir el arca. Y entonces es necesario hacer un repaso en los tiempos de Noé, cuando éste recibió el mensaje del Señor para que construyera un arca.
porque Él haría llover agua del cielo y voy a inundar todo, le dijo el Señor. Entonces aquí dice más o menos una imaginación de cómo Noé tomaría ese mensaje, porque en esa época ya sabemos que no se conocía la lluvia, ¿no? Y entonces es de imaginarse que para Noé debió haber sido difícil de entender que para ese tiempo era un elemento desconocido, el agua que venía del cielo. Nunca había llovido antes, se conocía era de un vapor que salía de la tierra, como vemos en Génesis 2, 5, 6. Para él debió haber sido una locura, inicialmente, ¿no? Digo, parafraseando. Algo que nunca se había visto, pero por encima de todos estos incomprensibles argumentos, él decidió oír la palabra de Dios y le dio inicio a la construcción del arca. Por encima de todas las cosas, lo que parecía una locura, él aceptó lo que el Señor le estaba diciendo. Él aceptó la orden que le dio el Padre. También podemos imaginarnos en esos tiempos donde las mentes eran muy cortas de pensamiento, dentro de su misma familia, cómo se burlarían de él, cómo que esa posibilidad de que cayese agua del cielo, eso no es posible, y tal vez de los vecinos, de los que pasaban por ahí. Imagínense a Amado construyendo esa arca ahí, y que pasasen por ahí los vecinos y vieran a Amado construyendo. Pero tú estás loco, Amado Noé, construyendo esa arca ahí. ¿Quién te dijo a ti que iba a llover aquí tanto así? Y burlándose, a lo mejor era el sitio, pudiésemos pensar, yo digo, inclusive que se pudo transformar el sitio de ir en las tardes, la gente cuando no tenía nada que hacer se iban allá al frente de la casa de Noé, o donde estaba, a reírse y a burlarse de lo que él estaba haciendo, ¿no? Y él, me imagino que él les comentaba, les llevaba el mensaje, pero ninguno lo acataba, sino que lo que hacía era burlarse. Entonces, pero esto nunca fue motivo para que él se detuviese en hacer lo que el Señor le pidió que hiciese. Él cumplió con lo que el Señor le encomendó. Y luego de esto, y haber seguido al pie de las letras las instrucciones que el Señor le dio, comenzó a llover copiosamente. Y comenzó a inundarse todo a su alrededor. Por supuesto, él, Noé, estaba, como dice en el argot marinero, estaba a cubierta, ya estaba dentro del arca, con toda su familia. Ahora también podemos imaginarnos el desespero de todos aquellos que antes se burlaron y ahora corrían y gritaban para que les permitiesen subir. Pero era tarde. Ya la puerta la había cerrado el Señor. Sería difícil para muchos querer aferrarse del lado afuera del arca, pero no sería por mucho tiempo. Porque, como ya sabemos, fue algo tan estruendoso, fue algo tan fuera de todo lo que podemos imaginarnos, debido a que las condiciones bien particulares de ese momento tormentoso se dieron y se iban cayendo. Podemos decir que ellos estaban con el arca, agarrándose del arca, pero no estaban en el arca, estaban por fuera. De esa misma manera podemos definir de aquellas personas que estaban con Cristo y las que están en Cristo Jesús. Y podemos diferenciar estas dos circunstancias. Y también podemos ver un pasaje donde podemos hacer una comparación cuando Jesús estaba en las orillas del mar de Galilea y había una multitud de personas que lo que le hacían era pedirle: y mira, tengo esto, quítame esto, estoy mal de esto. Y todo el mundo quería que lo sanara, por eso estaban toditos ahí, había más de 5.000 y cada vez que iba se reunían, que tengo este problema y tengo esto. Sin embargo, Jesús le dice primero a sus discípulos que se vayan más adentro, que luego le seguiría. Podemos ver que estaban esos dos tipos de personas, los discípulos y los que estaban ahí con él, y los discípulos hicieron caso sin preguntar, solamente obedecieron y se fueron. Y obedecieron inmediatamente la orden. Eso mismo sucede en las iglesias. Están llenas de muchas personas que asisten a pedir: dame esto, dame lo otro, declaro prosperidad. Pero cuando el Señor les pide que obedezcan, que hagan algo, que les sirvan, a veces en cosas sencillas, no obedecen. No vienen, prefieren no venir para no obedecer, que les puedan colocarle alguna tarea sencilla por la casa del Señor o para hacer algo por el Señor. Prefieren no venir. Se pudiera clasificar entonces en creyentes y discípulos.
Pero Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, no vayan y hagan creyentes. Satanás también cree, pero él no obedece. Porque él conoce el poder que tiene el Señor. Él conoce la palabra también, o más que nosotros, pero él no obedece. Hay una diferencia bien grande para considerarse en Cristo Jesús y es necesario y primordial conocer su palabra y permanecer en su palabra, obedecer su palabra, vivir conforme a su palabra. Pero si pertenecemos al grupo que solo asiste a la iglesia, pero no está en la iglesia o en su sitio de congregación, y te sientes merecedor de todo porque hiciste una oración de fe y eres salvo, y ya no la perderás porque ya eres salvo, y que el Señor está prácticamente obligado a servirte y no tú a Él, que el Señor es responsable de ti porque ya tú hiciste la oración de fe, solo pides y no das nada a cambio, entonces allá con tu corazón. Este y todos los mensajes que nos da el Señor por medio de la palabra es para que estemos en Cristo Jesús y no con Cristo Jesús. Aquí hice el comentario que ya le hice de la hermana Ana Rocío, que lo terminé de colocar aquí. Porque es un mensaje para vida eterna. Aquellos que se mantengan con Cristo van a sufrir las mismas consecuencias de los que vivieron en la época de Noé y no le creyeron y se quedaron fuera del arca y no se salvaron. Actualmente Jesús representa el arca de salvación, y si no crees en Él, quedarás fuera también. Es triste pensarlo y da miedo, y por eso cada día le pido más disciplina porque quiero estar más ahí. Le digo a mi esposa igual, y se lo digo, pero se lo digo y a cada uno le digo, es individual, cada quien tiene que entenderlo. Es necesario estar en Cristo Jesús, porque así como en aquella oportunidad llovió, inundó todo, en estos tiempos difíciles también ocurrirá algo, y en Él estamos a salvo. Ya sabemos, porque escrito está, que no inundará de nuevo la tierra, porque fue una promesa que hizo. Pero también está escrito, o escrito está, que lo que viene es mucho peor. Y creo que apenas estamos viendo el comienzo. Es necesario tomar en serio los mensajes que se nos han revelado desde que comenzamos a seguir el camino del Señor. Y lo que falta por aprender de lo que el Padre quiere que sepamos. Es necesario que busquemos más de aprender lo que el Señor nos quiere decir por medio de las enseñanzas que recibimos a diario y en nuestro buscar individual, porque a nosotros el Señor nos habla. Para que en vez de preocuparnos, nos pongamos gozosos. Es duro de entender, pero yo lo digo en la ventana, en las noches, cuando cierro mi oración en las noches. Digo, Señor, ya el tiempo debería estar cerca, pero quisiera que viniera antes. Porque es que cuando uno se pone a buscarle razonablemente humano así, una solución a las situaciones, yo me voy a mi país y quiero buscarle una situación razonable, y cada vez que veo las noticias, ya de lo que le comenté antes, pero de luego de las autoridades que supone, entre comillas, que son las que deben preservar a los seres, que son la policía, el ejército, ellos son los primeros que actúan en contra de la comunidad. Sin meter a los políticos, que eso no van a arreglar nada. Entonces, ya ahí lo que queda es voltear el pocillo, ponerlo así boca abajo, porque no hay manera. Y ya después estoy viendo con preocupación algunas cosas que están pasando aquí, como pasaron en mi país, que la gente decía, no, aquí no va a pasar nada de eso, porque aquí somos bajos de rango. Pero ya están algunas cosas tal cual como pasó allá. Se lo digo de corazón, con miedo, pero es de verdad. Entonces, para que en vez de preocuparnos nos pongamos gozosos, porque cada vez estamos más cerca del encuentro con Él,
y con todo lo que nos ha prometido si de verdad le amamos y creemos firmemente en Él. No deberíamos estar preocupados. No deberíamos estar preocupados si queremos de verdad estar rápidamente con Él, cerca en su presencia, ese cara a cara. Es claro que estamos muy cerca. Por eso es importante estar más en Él y no con Él. No asistamos a la congregación de la iglesia solo a pedir. Ofrezcamos por los demás, sirvamos a otros, ayudemos a otros a que tengan la oportunidad del encuentro con la palabra de salvación. El Señor ya nos los aclaró, quiere misericordia, no sacrificio. Él quiere que ayudemos a los que no tienen, que abracemos a los que necesitan, que visitemos al que alguna enfermedad padece, que visitamos al que no tiene. Tenemos que cambiar, misericordia y no sacrificio. Eso es lo que quiere el Señor. Es importante dejar de ser creyente y convertirnos en verdaderos discípulos, entregados y obedientes, ser más como Jesús, como Él lo hizo por los demás, como lo hizo por nosotros. Iba a leer unas noticias, como le dije, porque las noticias que están aconteciendo ya Jesús nos las leyó. Ya yo lo puse aquí, que voy a leer una noticia como las leyó Jesús a sus discípulos y que se están viendo en estos tiempos. Y lo más cercano está la venida del Señor. Por eso es tan importante estar en Cristo Jesús y no con Jesús. Y la cita es Mateo 24. Para ver si me queda tiempo, no. De todas maneras puedo hacer alguna introducción rapidito aquí. Me queda un material bien aquí importante. Mateo 24 no es más que la lectura de todo lo que está por acontecer. Pero le puedo leer aquí la introducción. Jesús predice eventos futuros. Cuando Jesús salía del terreno del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo, pero Él le respondió: ven todos esos edificios, les digo la verdad, serán demolidos por completo, no quedará ni una sola piedra sobre otra. Más tarde Jesús se sentó en el monte de los Olivos. Sus discípulos se le acercaron y en privado le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señal marcará tu regreso? Y Jesús les dijo: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y amenazas de guerra, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará a otra en guerra con otra y un reino con otro. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. Lo voy a dejar hasta ahí. Es impresionante leer esto y ver las noticias que acontecen a diario en el planeta. Y luego que leen esto, uno se lo lee a cualquier persona y dice: sí, pero es que eso que estaba leyendo de eso era la profecía. Pero muchas personas oyen eso, que uno se lo dice, pero es que eso siempre ha pasado. Mira la Segunda Guerra Mundial, la bomba de Hiroshima. Es más, cuando apareció Hitler, todo el mundo decía que era el anticristo. Lo cierto es que nunca antes había pasado todo junto. Porque ahorita cuando usted abre así en el este del planeta, por decir en la parte de Estados Unidos, terremoto, incendio, inundación. En el norte, incendio, terremoto, inundación, terremoto, inundaciones, terremoto. Es decir, son tantas cosas que están pasando al momento. En Colombia nada más no ha dejado de temblar desde aquella cuestión. Y de ahí hacia abajo ha estado temblando, moviéndose la tierra intensamente. Y ya entraron 5 ciclones de una vez en Estados Unidos. Y volvieron chicha a la Florida por el Atlántico, pero por el Pacífico le entró otro. Y en Europa, que nunca sucedía,
Nunca Alemania, Holanda, Polonia, nunca habían visto un tornado. Y eso ahora entran como Pedro por su casa y acaban con todo eso porque esas construcciones no están hechas para eso. Y las destrozan. Inundaciones y sequías impresionantes que ellos se quedan impresionados de todas las cosas que están aconteciendo una tras otra a cada momento. Y los desiertos, los camellos hasta aquí ya se están ahogando en el agua en los desiertos. Y las pelotas de granizo cada vez más grandes. Entonces es impresionante todo lo que está pasando. Estaba brotando agua de los desiertos en estos días, chorros de agua estaban saliendo. Y se secó el Éufrates. Entonces, ahí está la noticia, ahí está el acontecer diario, está aquí. Y hay gente que no lo cree, no lo cree. Pero esos que dicen que no creen porque eso ya había ocurrido y que uno le dice que todo está aconteciendo, nosotros que tenemos el conocimiento y estamos en él, es la mejor noticia que nos puede llegar. Estamos cada vez más cerca por lo cual estamos en este camino, porque se supone que nosotros estamos caminando buscando a Jesús porque vamos a tener un encuentro con Dios. Y entonces nos vamos a asustar ahora que está llegando el momento, entonces no tenemos fe. Como dijo una señora que estaban cantando en un púlpito y ellas cantaban y hacían una alabanza: Señor, ven pronto a buscarnos. Bueno, no tan pronto, no vengas tan pronto. Y las otras no aguantaron la risa porque a ella le pareció que iba a venir muy rápido. Ella estaba cantando: sí, Señor, que venga pronto, ven y llévanos. Y de repente hubo no, pero no vengas tan pronto, no vengas tan pronto. Todavía no, Señor. Entonces, si nosotros estamos convencidos de la fe que tenemos en Cristo Jesús y estamos convencidos realmente de qué es lo que queremos, para nosotros debería ser gozoso estar pendiente de que esto, no es que estar pendiente de las noticias, no, que se muere el poco, no, lo de nosotros es mantenernos aquí, en la palabra, y lo que tengamos que hacer en el Señor. Entonces, estar en Cristo significa que tenemos membresía en la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor ha sido parte de su propósito eterno. Efesios 3:10-11. Fue comprada con la sangre de Cristo y su misión es glorificar a Dios y su destino es llegar al cielo y estar con Dios para siempre. Ese es el propósito, por eso que estamos aquí. Por eso que venimos aquí los martes, los domingos, los jueves y ayunos y vigilia, porque queremos que en ese momento cuando Él venga encuentre fe en esta iglesia y nos lleve a todos. Ojalá todas las sillas estén llenas. Que no quede la noticia, que no le quede la noticia a otros que digan: ay, pero ahí encontraron un ropero en ese poco de sillas ahí sola. Un poco de carteras y bolsas, hasta una moto dejaron en la puerta. Estar en Cristo significa que la salvación es nuestra. La Biblia explícitamente enseña que la salvación está en Cristo. Por lo tanto, nosotros también debemos estar en Cristo si queremos tener la salvación. La salvación se goza en la iglesia de Cristo, y estar en Cristo significa estar en su iglesia. Amén. Estar en Cristo significa que somos recipientes de todas las bendiciones espirituales. Si por encima de todas esas bendiciones materiales que nos llenan, las que nos deberían llenar aún más son esas bendiciones espirituales. Dios ha colocado sus bendiciones espirituales en un lugar específico. ¿Dónde las colocó? A Él se le debe dar gracia por los beneficios, por las bendiciones que nos ha dado. Y estas bendiciones están localizadas en los lugares celestiales. Y esos lugares celestiales están en Cristo. Pensemos en eso, y por eso es importante estar en Él. ¿Y cuáles son esas bendiciones? Aquí hemos enumerado algunas. Ser escogidos, tener gracia gratuita en el amado, y amado que tenga gracia en el Señor también. Redención, yo soy su amado. Perdón de pecados, nuestra herencia está en Él. Somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa en Él. Y adicionalmente en Cristo tenemos
reconciliación, tenemos salvación y nos hemos convertido en nuevas criaturas. Toda la transformación y toda la promesa que el Señor tiene en nosotros y para nosotros. Estar en Cristo significa que todas estas cosas se han hecho nuevas para nosotros y con nosotros. Estar en Cristo significa que tenemos esperanza viva. ¿Esperanza de qué? Esperanza de obtener una herencia ya en los cielos. Sin embargo, los que no están en Cristo no tienen esperanza alguna. Si la muerte viene primero, entonces debemos asegurarnos que estamos en Cristo para poder tener descanso eterno. Si por lo contrario morimos fuera de Cristo, entonces seremos atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos, como ya nos dijo la hermana en aquel laguito que está por allá, y no va a valer rosario, ni misa, ni novenario que nos saque de ese hoyo profundo. Por lo tanto, seamos como el apóstol Pablo, quien estaba seguro de su salvación. Segunda de Timoteo 4, 6, 8. Si Cristo viene antes que nosotros muramos, de igual manera nosotros debemos estar preparados y permanecer en Cristo para poder ir a encontrarnos con Él en los cielos y poder así estar con Él para siempre. No nos dice que debemos estar velando día y noche, no nos dice que debemos estar ahí pendientes, no esperando que nos den una fecha, como ha sucedido mucho, que en estos días volvió a ver la noticia de esta gente de por allá de la costa que le dijeron, no, es que ya viene Cristo a buscarnos, vendan todo lo que tienen, y se quedaron sin ropa. ¿Qué significa estar en Cristo? Significa todo en esta vida y en la vida venidera. Por lo tanto, es imperativo que si usted aún no está en Cristo, que usted obedezca su evangelio para poder estar en Él. De lo contrario, usted no podrá gozar de la salvación. Si usted estuvo en Cristo, pero por cualquiera que haya sido la razón, usted se salió de Cristo, es necesario que usted siga el plan de salvación diseñado para aquellos que entraron en Cristo y después se salieron. Así que hay esa oportunidad. El Señor todavía nos da la posibilidad de regresar, nos da la clave. Primero, confesar sus pecados. Primera de Juan 1:9. Segundo, arrepentirse de sus pecados. Hechos 8:24 y 17:30. Y tercero, orar a Dios para que perdone sus pecados. Hechos 8:24. Esa es la clave. Arrepentirse de corazón, confesar los pecados y orarle al Señor arrepentido, verdaderamente arrepentido, para que nos los perdone. Jesús está en usted. Él vive dentro de usted y estará ahí para siempre. Es necesario que entendamos eso. Si se pone a pensar y a meditar en esa verdad, podrá recibir la revelación en cuanto a eso. Y esa revelación empezará a llenar su espíritu y con el tiempo cambiará su vida. Como dice la palabra en 2 Corintios 6:16. ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente, como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Jesús está en usted y en todo lo que hemos aceptado de verdad. Esta es la verdad más gloriosa de la palabra de Dios. Deje que esa verdad cobre vida en usted hoy. ¿Y qué significa que Jesucristo y tú mismo estén hechos uno? Es decir, ¿qué significa esa unión, esa asociación con Cristo? Pues simple y sencillamente que los logros de Cristo lo hacen tuyo. Sí, lo del Señor Jesús es tuyo porque eres coheredero en Cristo Jesús. Tienes todo lo que Él tiene es tuyo. Lo que hay es que entender y aceptar eso. Es nuestra responsabilidad en Cristo. Es nuestro gran privilegio en Cristo. Tú y yo, ustedes y yo, sabemos o somos el aposento, el lugar
donde la presencia de Dios habita. Amén. Me permito esta oración. Si quieren, cierren sus ojitos un momentico. Padre, ayúdame a considerar a los no familiares espirituales, para que su situación me motive a alcanzarlos, para que sean salvos por la fe en Jesucristo y así ser parte de la familia de Dios. Amado Dios, reconozco que no puedo verlo todo, ni tampoco saberlo todo, pero tú sí tienes la perspectiva completa. Tú conoces mi pasado, mi presente y aún mi futuro. Por lo tanto, Señor, te pido que me ilumines para estar y permanecer siempre en ti, hasta ese maravilloso momento de nuestro encuentro contigo, que traiga luz a cualquier área oscura de mi vida, que me ayudes a ver y a entender todo aquello que no logro hacerlo en mis capacidades. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.